Hola, mi nombre es Karime Guadalupe, soy estudiante del primer periodo de la licenciatura de Derecho y en esta ocasión voy a hablarles sobre un tema de suma importancia en la actualidad y este tema es la pena de muerte. Bueno, pues sé que a lo mejor a muchos de ustedes se les hace conocido este término o alguna vez han escuchado hablar sobre la pena de muerte. Pero, ¿qué es la pena de muerte? Pues la pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir una ley. Pues también se la denomina como pena capital o ejecución. En consecuencia, la pena de muerte está considerada una pena corporal porque el castigo pues obviamente lo recibe el cuerpo directamente tras diversos métodos. No obstante, la pena de muerte puede ser declarada por una autoridad tras un juicio que dictamine este máximo castigo. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. La Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, al margen de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y el método de ejecución. Bueno, pues creo que ahora que ya conocemos qué es la pena de muerte y que ya conocemos su concepto, considero que es importante también hablar de cómo surge. Pues se dice que la pena de muerte se originó con el Código Hammurabi en el siglo XVIII a.C., el cual se recopila la ley del talión y su famosa frase que considero todos conocemos, ojo por ojo, diente por diente. Pero, sin embargo, la pena de muerte ha existido en la humanidad desde la antigüedad. El término pena de muerte deriva del latín poena mortis, pena que se aplicaba en la antigua Roma con un sentido más religioso que judicial. Uno de los casos más conocidos fue el de Sócrates, momento en el cual pronuncia la famosa frase una vida sin examen no merece la pena ser vivida. También se debe sumar la conocida crucifixión, que era un método en el cual se aplicaba dicha pena en la ley de las 12 tablas en el siglo V a.C. Bueno, pues asimismo, cabe resaltar que han sido muchas las personas que han estado a favor de la pena de muerte, empleando el razonamiento de que los criminales que han cometido delitos graves como homicidios, violaciones, tráfico de drogas, entre otros, pues deben ser castigados a fin de evitar que se repitan y disminuir la violencia. Pero, por otro lado, otro número de personas mantienen una lucha firme en contra de la pena de muerte, basándose en que es aplicada por los seres humanos, los cuales pueden tomar una decisión errónea. Y porque es Dios, no el hombre, quien da o quita la vida. Fíjense que como dato curioso, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, por lo que anualmente en esa fecha se dedica un tema en relación a cómo abolir dicho castigo. Fíjense que otra de las cosas que me llaman la atención y considero es importante que sepan, pues son los métodos de ejecución que utilizaban para la pena de muerte. Uno de ellos es la decapitación, que es la separación por cercenamiento de la cabeza y cuerpo de un objeto u organismo viviente. Típicamente se refiere al acto efectuado de forma intencional. Por ejemplo, en la ejecución de un asesinato o la pena de muerte, sirviéndose de algún instrumento cortante como es un hacha, una espada, una motosierra, un cuchillo o mediante una guillotina. Otro de estos métodos es la electrocución, que es cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria o pérdida de conocimiento como consecuencia de una descarga eléctrica. Y es que eran muy comunes las sillas eléctricas para este tema de la pena de muerte. Otro de los métodos es el ahorcamiento, que es la suspensión por una ligadura para producir la muerte o conmoción por caída del cuerpo desde el cuello. La suspensión se produce en una horca o punto de sujeción a suficiente altura y resistencia al peso. También estaba lo que era la inyección letal, que consiste en inyectar por vía intravenosa de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados que producen sucesivamente inconsciencia, parálisis respiratoria y un paro cardíaco,
además de armas de fuego, que eran pues pistolas, bazucas, etc. También otra cosa que se considera importante dentro de este tema de la pena de muerte son las condenas a muerte por año. Bueno, pues aquí la Amnistía Internacional registró al menos 1.477 condenas a muerte en 54 países en el 2020, año pasado, lo que supuso un descenso del 36% con respecto a las 2.307 del 2019, hace 2 años, y pues se tenía constancia de que al finalizar 2020 había en todo el mundo al menos 28.567 personas condenadas a muerte. Bueno, y pues aprovechando que ya estamos en este tema de las condenas a muerte por año, vamos a hablar ahora de las ejecuciones por año. Pues en el 2020 la Amnistía Internacional registró al menos 438 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un descenso del 26% con respecto al año 2019, en el que se registraron al menos 657 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registrada por la Amnistía Internacional en al menos una década. Bueno, y ya que se abordó el número de ejecuciones por año, creo que también es importante conocer dónde tienen lugar la mayoría de estas ejecuciones. Pues en 2020, la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita por ese orden. China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, ya que los datos correspondientes están clasificados como secreto de Estado. En la cifra global de 2020, de al menos 483 ejecuciones, no se incluyen los miles de ellas que, según se cree, tuvieron lugar en China. Excluyendo a China, el 88% de todas las ejecuciones que se dieron a conocer tuvieron lugar en tan solo 4 países, que son los que mencionaba anteriormente: Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de las razones para abolir la pena de muerte. Número 1. Es irreversible y se cometen errores. La ejecución es la máxima pena y es irrevocable. Nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973, más de 184 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad. En segundo lugar, pues tenemos que no disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es de una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la condena perpetua a la hora de reducir la delincuencia. En el número 3 tenemos que pues suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. En muchos de los casos registrados por Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifiestamente injustos en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó asistencia letrada adecuada. En algunos países, la pena de muerte es preceptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni de las personas acusadas antes de dictar condena. En el número 4, pues tenemos que es discriminatoria. El grueso de la pena de muerte recae de manera desproporcionada sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Estas tienen, por ejemplo, acceso limitado a la representación legal o se encuentran en una situación de desventaja ante el sistema de justicia penal. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos que se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países, como Irán y Sudán,
usan la pena de muerte para castigar a opositores políticos. Y bueno, pues en conclusión, la pena de muerte viola el derecho más fundamental, que pues es el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria, se causa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas, religiosas, los pobres y las personas con alguna discapacidad psíquica. Algunos gobiernos la utilizan para silenciar a sus oponentes. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias y los juicios injustos están generalizados, existe siempre el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Cuando se aplica la pena de muerte es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir. Y pues bueno, ya por último, para finalizar, investigando acerca de la pena de muerte encontré una frase que me llamó muchísimo la atención que dice: la venganza no es la respuesta se basa en reducir la violencia, no en ocasionar más muertes. Una frase por Mary Daines, cuya suegra fue ejecutada en 1972. Muchas gracias.